está sucediendo en el aula magna Colegio Civil Centro Cultural Universitario sobre esta experiencia escénica. No, ya te quiero ir con Emergente. Estoy emocionado con Emergente. Vayan a verla. No vamos a hablar de Emergente, hablemos de Hugo Rey. Ajá. Que es esto que estás dirigiendo y replantearlo desde el texto, ¿no? Sí. En esta apuesta para dramático.mx. Háblanos. Bueno, ¿Por qué agarraste el texto de...? ¿Por qué el texto de Hugo Rey? Es que cuando yo lo leí hace como 3 años, me gustó mucho lo que pasaba en la historia, más no la historia, porque pues Hugo Rey es un texto como muy... Bueno, precisamente es el precursor del teatro del absurdo, ¿no? Entonces, a la hora de leerlo es un poco incómodo o fastidiante por estas repeticiones o todas estas cuestiones sin sentido, pero yo le puse mucha atención a lo que sucedía y me parecía muy, muy interesante eso. Todo lo que sucede es un viaje enorme el que hace el personaje de Hugo, pero desde esa primera vez que lo leí, literalmente empecé a hacer borradores y borradores y borradores para ir quitándole un poco ese absurdo y volverlo un poco más humano. ¿Por qué Hugo haría todo ese viaje? ¿Por qué los personajes hacen todo lo que hacen, ¿no? Poniéndole un poco más de sentido al sinsentido, principalmente porque la obra de Hugo Rey casi siempre se ve como una broma o como un chiste, ¿no? Por ser algo sin sentido, pero realmente era eso precisamente. Al ser tomado como un chiste perdía un poco como el sentido de lo que quería decir, de este abuso de poder, de estos gobernantes que de la nada te prometen el cielo, llegan y bye, no te conozco, ¿no? Entonces me parecía muy atractivo toda la historia y cómo llegaban a eso y todas estas referencias a Macbeth, a Hamlet que tenía el texto original. Totalmente. Ajá. Lady Macbeth es Madre, exacto. Y, por ejemplo... es como que la voz de la conciencia de Hugo Rey. Claro, y de hecho aquí precisamente fue lo que hice. Aquí es Madre Hugo es el espíritu o el fantasma de Madre Hugo quien fue asesinada. Y Padre Hugo hace todo su viaje a partir de que ella, en lugar de odio, como en la obra original, por amor le dice: si quieres hacer algo, si quieres resolver el mundo de mierda, resuélvelo desde la raíz del problema, no solamente por encima. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar toda esta historia. Y te digo, la enorme diferencia al texto original es eso. En esta nueva, vamos a llamarlo, en esta nueva versión propia, es buscar darle ese sentido a por qué las cosas ocurren en ese universo, por qué es necesario que Hugo haga lo que Hugo quiere hacer, es decir, tener el poder. Realmente es necesario que en ese universo se limpie, ¿no? Y algo muy interesante es que trato también como de tener algunos aspectos de la original que no se pierdan, es decir, como la palabra mierda y su significado. Claro, que siempre está presente durante toda la obra. Exactamente. De hecho, así empieza, ¿no? Con un grito de mierda, la original, exacto. Entonces, buscar que el universo que quieren limpiar sea un mundo de mierda realmente, ¿no? Y así surge esta necesidad por cambiarlo, por hacer algo. Entonces, es una obra que no, bueno, en mi proceso como director, dígase creador, ha sido como de 3 años y el proceso ya con los actores fue a principios de año. Tengo de actores a Sergio Duarte. Maravilloso Sergio. Exacto, él me encantó porque desde la primera vez que le escribí, sí, con ganas, a lo que tú quieras, luego ya le pasé el texto con más ganas. Entonces Sergio Duarte, Anaí Monfort, que viene de esta obra hermosa con el maestro Gerardo Valdés. Sí, el Camerino de Ofelia. Y Anabel Esqueira, que habrá que hacer la anotación de que aparte de ser una muy buena actriz, es músico. Eso precisamente lo usa a mi favor en esta obra. Pues tenía que ser. Sí, claro. Porque tiene una voz hermosa, aparte y que toca instrumentos. Toca muchos instrumentos y tiene una habilidad muy nata. Y Leslie Carroll se acaba de graduar. Bueno, yo iba a decir al igual que yo, pero no, yo tengo 1 año, pero ella también es un monstruo de energía. Es una persona
persona curiosamente muy tímida, pero en escenarios se vuelve un monstruo de energía. Entonces estoy como muy contento con ellos tres, y yo estoy en escena también. Somos 4 actores en escena. Muy bien. Y vamos a estar en Dramático los domingos 7, 14 y 28 de agosto. 7, 14 y 28 de agosto, que son básicamente los domingos. Son los domingos a las 6 de la Sí, cierto, tarde. o sea, mañana estrenan. Mañana estrenamos. ¡Ay, qué nervios! Muy bien. Sí. Oye, que mucho teatro objeto. Sí, es que precisamente eso era lo que me llamaba mucho la atención, para que tampoco pierda esta esencia de la obra original. Al investigar me di cuenta que el montaje original con el que quisieron quemar el teatro cuando la pusieron por primera vez, tenía mucho eso, tenía muchos títeres, tenía muchos juguetes, tenía muchos elementos de objetos. Entonces quise como que se quedara esa esencia en la obra, sin embargo que me ayudara a lo que yo quiero compartir, es decir, cómo serían los títeres de un mundo de mierda que necesita cambiar, claro. Cómo serían esos seres que viven en ese universo, y va un poquito a eso. Hay de hecho un pequeño preludio antes de la obra con puro teatro objeto, es decir, soy simplemente movimientos con algunos objetos que dan a entender cómo es el universo, cómo funciona, ¿no? Es decir, hay una autoridad que es representada por unos guantes y muestran cómo es, como esta dominación contra la población. Claro. Pues vayamos los domingos allá a Dramático.mx a ver esto que se titula La solución imaginaria de Ubu Rey, dirigida por Tobias Rangel. Gracias por estar aquí en Imaginarte. Y bueno, imagínate, aquí en la cuarta pared, todo confundido, Chihuahua, les digo. Y bueno, para que también vayan a ver Emergentes, que no se la pierdan. Tienen funciones. El siguiente es El Último Fin hasta el momento. Es el jueves, viernes y sábado a las 8. Es entrada libre con previo registro, es en línea, muy fácil realmente. Y en el caso de Ubu Rey es en boletos en taquilla del Teatro Dramático a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, la función. Lo de La Solución Imaginaria de Ubu Rey. Vamos a quedarnos un poco estacionados allá en Dramático, aprovechando que ya estamos por el barrio antiguo y en este fabuloso teatro de cámara, para hablar de esto que es Sentencia de Muerte.